por favor, estoy conectado desde mi celular porque tengo ahí problemas para ingresar a mi computadora. Pero bueno, antes que nada quiero poner y menciono ahí con profundo agradecimiento al maestro doctor Jorge Alfredo Gama Aguilar. Aquí él fue uno de los pioneros de la medicina del deporte, en conjunto con otro de los doctores que fueron a Italia, se capacitaron e incursionaron la medicina del deporte aquí en México. Y el doctor Gama, pues, lamentablemente tuvo un deceso pero lo llevamos en nuestro corazón y en el alma y en la mente, el cual le agradecemos mucho que él haya sido uno de los pioneros. La siguiente, por favor. A continuación voy a describir cómo nos fuimos desarrollando, cómo nos fuimos posicionando en la medicina del deporte en mi país. En el año 1952, la primera Federación de Medicina del Deporte en México se constituyó por diferentes médicos especialistas. Ninguno era médico del deporte. Todos ellos probablemente han de haber sido buenos atletas, pero pues se dedicaron a ello y afortunadamente hicieron algo bueno, el hacer una organización de medicina del deporte. En el año de 1962, en una 15ª Asamblea Nacional de Cirujanos, por primera vez surge una sección de medicina como sección, más no como especialidad. Y a partir de 1968 vamos tomando fuerza en ello. Ahí los doctores Gilberto Bolaños Cacho, Eduardo Jay y la Asociación del Deporte toma el reconocimiento internacional. Y en ese mismo año, es donde se hace por primera ocasión el control de antidopaje en los Juegos Olímpicos. La siguiente, por favor. ¿Me pueden pasar la siguiente, por favor? ¿Cuáles son sus inicios? Anteriormente, por favor. Uno de los objetivos era proporcionar servicio médico asistencial a los deportistas en eventos nacionales e internacionales, brindar un tratamiento y rehabilitación de las lesiones que ocurrieran derivadas de la práctica del deporte, participar en la detección de sustancias dopantes y con esto evitar que los atletas desde ese inicio se doparan. La siguiente, por favor. En 1990, ya en esta época, se constituye la Federación Mexicana de Medicina del Deporte, además ya reconocida por el ministro del Deporte, por la Secretaría de Salud y por nosotros que le llamamos el CONASEM, que es el Consejo Nacional de Médicos Especialistas. La siguiente, donde se encuentran todas las especialidades médicas en el país. En el año del 80 al 90, donde el presidente fundador fue el licenciado Raúl Rodríguez, que fue nuestro primer presidente, la Comisión Nacional del Deporte, doble medallista olímpico, tuvo la grandiosa idea de constituir la Dirección de Medicina del Deporte en la CONADE, y de ahí se derivaron varios centros regionales en diferentes estados de la República. Ya en el año del 1992 al 2020, estamos desarrollando actividades académicas en forma conjunta, la Federación, la CONADE y universidades. ¿Con qué finalidad tenemos esto? Para seguir fortaleciendo la especialidad, y yo marco y siempre digo, México debe de estar inundado por médicos del deporte para que atendamos a la población que practica alguna actividad física deportiva. La siguiente, por favor. Seguimos con los objetivos: proporcionar una atención médica en eventos nacionales e internacionales, la prevención y control del dopaje, control biomédico del entrenamiento a través de grupos multidisciplinarios, que hablamos de psicólogos, nutriólogos, todos los que están envueltos a participar con el atleta. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, desarrollar, en esa época desarrollamos temas de investigación. ¿Cómo lo hacíamos? Detectando talentos deportivos.
Y para ello desarrollamos el proyecto SOMA. En el proyecto SOMA nos fuimos a diferentes estados para sacar una composición, comparar baremos de nuestros deportistas juveniles exitosos en sus diferentes disciplinas. Obviamente la CONADE tuvo mucho que ver porque es la ministra actual del deporte. La siguiente, por favor. ¿Me puede pasar la siguiente, doctor? Miren, esta es la forma en la que nosotros estamos organizados. Actualmente son, la anterior, por favor. Actualmente tenemos 5 universidades formadoras de médicos especialistas en medicina del deporte. Obviamente, la más antigua de todas ellas, no estoy meditando que fueran los primeros, pero fue el POLI, Instituto Politécnico Nacional, fue la Universidad Autónoma de México, después fue la Universidad Autónoma de Nuevo León, después fue la Universidad del Estado de México y la Universidad de Mérida, de Yucatán. Actualmente, en el próximo año, la Universidad de Guanajuato se va a sumar a estas universidades para también ser una parte formadora de médicos especialistas. Pero, ¿qué es lo que hacemos todos ellos de las universidades? ¿Cómo los captamos? ¿Cómo los integramos a la actividad deportiva y a la actividad de la atención a la población en general? Porque no nada más es para el atleta de alto rendimiento, sino también debemos de incidir en la salud de la población en general. La siguiente, por favor, doctor. Para ello, lo que es la CONAMEDE, que es el Consejo Nacional de Médicos Especialistas, es la que otorga a través de la Academia Nacional de Medicina, Academia Mexicana de Cirugía, engloba y certifica a los médicos egresados. Este es un ejemplo de cuál nos proporciona nuestra certificación. La CONACEM es la que lo certifica cada 5 años. Pero preguntan, ¿qué hace la federación? La federación, la siguiente, por favor. La federación, ¿qué es lo que hace? Los aglutina en asociaciones. Al momento actual tenemos 11 asociaciones en toda la República y próximamente vamos a tener una más, 12 asociaciones. Entonces, la CONACEM nos reconoce a los médicos especialistas a través de la CONAMEDE, que es el Consejo Nacional de la Especialidad, donde los médicos recién egresados se les hacen sus exámenes de supervisión de habilidades de destreza y se califica la pericia que deben de tener ellos para obtener la certificación y o recertificación a aquellos médicos que lleven más de una certificación. La siguiente, por favor. Entonces, de tal forma, lo que hacemos es ofertar el certificado del Consejo. Al momento actual, certificados. Solo estoy hablando del número de médicos certificados en México. Por eso la Federación Mexicana de Medicina del Deporte tenemos más médicos egresados, pero que estamos luchando para que aumentemos el número de certificación de médicos especialistas. La siguiente, por favor. Y esta es una de las constancias que la Secretaría de Salud nos exige a nosotros para poder brindar la atención a nivel hospitalario, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la Federación Mexicana de Medicina del Deporte? Como ya lo mencioné, integra a los médicos del deporte y profesionistas de las ciencias afines, de la actividad física a nivel nacional. Al momento, como lo mencioné, tenemos 11 asociaciones distribuidas en diferentes estados de la República y próximamente en el estado de Michoacán se llevará a cabo una nueva asociación y ya sumaremos 12. Es mi mandato lo que me mueve para llevar a cabo toda esta situación para poder siguiendo teniendo médicos expertos en medicina del deporte. Pero ¿qué hacemos con esto? Yo estoy realizando una promoción de capacitación médica continua para que tengamos a ellos promoviendo. Ahí en ese esquema muestro a la ministra del Deporte, que es Ana Gabriela Guevara, y las demás muestras que ven ahí son los diferentes cursos que esta federación, la cual presido, está desarrollando cursos de capacitación para que todos los médicos sea de su interés y se presenten y se sigan certificando. La siguiente, por favor. La federación entonces está trabajando
a través del nivel gubernamental. Nosotros dentro de la Comisión Nacional de Deporte tenemos que tener un registro en el SINADE y lo hacemos solamente con nuestra acta constitutiva como federación, nuestras asociaciones afiliadas y el censo de médicos que tenemos en todas las asociaciones. ¿Para qué? Para que los deportistas tengan el derecho de una atención médica especializada. Si nosotros atendemos médicos, atletas de alto rendimiento, entonces estoy procurando que los médicos sean también de alto nivel para atender y brindar con calidad y calidez nuestro servicio médico. La siguiente, por favor. Cabe señalar que, como ya mencioné, son 5 las universidades que se agrupan en el consejo, la certifica, y nosotros, la federación, generamos un acuerdo nacional de trabajo. La federación ha organizado reuniones de trabajo con cada uno de los responsables de las diferentes universidades para llegar a un perfil de egresado del médico del deporte, que nos ha estado dando resultado. Yo espero el próximo año, con este año tan atípico, tengamos la oportunidad de poder desarrollar ese tan esperado perfil, tenerlo para todas las universidades. La siguiente, por favor. Como ya lo señalé, coordinamos el plano nacional. Entonces, aquí tenemos 2 entes que coordinan a todos los egresados del médico del deporte. La federación con sus asociaciones, la CONAMEDE, que recibe toda la solicitud de los médicos egresados para certificarse y tengan ellos todavía una situación de seguir teniendo un aval de calidad. La siguiente, por favor. ¿Cuáles han sido los principales logros de la federación? La federación tiene el reconocimiento de Copamed. La federación el año próximo pasado propuso a un mexicano, al doctor Marco Antonio Ojeda Macías, como candidato a ser vicepresidente de Copamed, y afortunadamente es el vicepresidente de Copamed, que radica aquí en México. Como ya lo mencioné, también la federación realiza reuniones de coordinación con todas las universidades formadores de médicos especialistas para estandarizar el perfil del médico egresado y con esto promover la movilidad del residente. También estoy tratando de tener una movilidad de médicos residentes intercambiando con países que tengan la especialidad, que un médico de Colombia, un médico de Argentina vengan, hagan una estancia y tengan la misma validez tanto en México como en el país donde esté rotando. Otro de los logros que logramos fue en el segundo congreso de Mérida, que fue en el 2009. Ahí firmamos un convenio de miembros adherentes: traumatología y ortopedia, nutrición, rehabilitación, psicología y algunas más que se me escapan. E incluso también estuvo ahí el presidente de España, donde nos apoyó con la firma del convenio. Otro de los principales logros es que este día 3 a 5 de diciembre vamos a desarrollar el tercer Congreso Mexicano de Medicina del Deporte, que va a ser en León, Guanajuato, los días 3 y 5 de diciembre, el cual ojalá nos esperen, los veamos ahí. Lo estoy desarrollando en forma presencial y también híbrida, el cual ya les compartí la línea, donde ojalá me gustaría se pudiesen contactar. Vamos a tener ahí a Fabio Cita, donde nos va a apoyar con una disertación, participando aquí en este congreso, igual como nosotros con ustedes. La siguiente, por favor. También otro de los principales logros, que ahora fue el año pasado, fue en Río de Janeiro. Fui a solicitar ser sede del 37º Congreso Mundial de Medicina del Deporte, que es de la FIMS, en el año 2022. Y si no pasa nada o esto se regula, tengan por seguro que me gustaría nos acompañaran en esta gran travesía, que es Guadalajara, Jalisco, en el año 2022. Y es la primera vez que México lo organiza en México, y eso me da gusto porque como presidente fue una de mis metas y lo logré. Muchísimas gracias. La siguiente, por favor.
Bueno, aparte de ello, para obtener este logro, gozo del total apoyo del Comité Olímpico Nacional Mexicano y de la Comisión Nacional de Cultura Física, donde los responsables del área son mis grandes amigos y van a estar en este congreso, en el tercer congreso de León, Guanajuato, que ahí nos van a acompañar con la inauguración y su presencia. La siguiente, por favor. Y finalmente, ahí seguimos promoviendo y ampliando la cobertura de los servicios médicos calificados en la actividad física deportiva. La siguiente, por favor. Ahí les aprecio mucho la invitación, les dejo mis datos, donde años de anteriores, desde los aztecas, se ha practicado el deporte, y ahí es un emblema, un mural que tengo en la Casa del Deporte, que es de la Confederación, la cual me gusta siempre dejarla al último, porque me gusta ese tema. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Muy bien, doctor Felipe Gómez Ballesteros, excelente su ponencia, muy claro con respecto a la formación del médico de deporte en México. Realmente logro como presidente todo lo que ha expuesto y lo que ha llegado a concluir como presidente de la Federación de México. Realmente es muy destacado y lo felicitamos. Y una preguntita así como para formar, antes de dar inicio al doctor César Kalasic Rosales. ¿Qué perfil tiene el médico especialista en medicina del deporte en México? Bueno, tenemos un perfil de capacitación, investigación, asistencial y también investigación. Se realizan las pruebas morfológicas y funcionales, y eso, ahí tenemos los centros de desarrollo, donde tenemos campus de profesionales para poder desarrollar esto. Tenemos ya un perfil muy definido, donde llevamos materias bien específicas de nutrición, de psicología, rehabilitación y evaluación completa e integral de los atletas. Y lo que trato precisamente es realizar un perfil estandarizado en todas las universidades. Muy bien, doctor. Excelente. Muchísimas gracias por la respuesta. Lo invito, doctor, a permanecer en la sala si es posible, claro, para escuchar las demás disertaciones y, bueno, y al final hacer una pequeña mesa redonda de preguntas junto al doctor Citá. Fabio, no sé si querés agregar algo más. Vamos a mandarle un abrazo gigante, Felipe, un abrazo gigante. Gracias, igualmente. Gracias, sé lo que corriste para llegar. Ahí llegó César también, que también tuvo que correr bastante. El horario. Bueno, abrazo, sigan. No, muchísimas gracias. Yo no quiero dejar... Sí, doctor, disculpe. Sí. ¿Quería agregar algo más, doctor Ballesteros? Bien. No, bien. está bien. Perfecto. Bueno, yo no quiero dejar pasar de lado un gran agradecimiento a Adriana, que está llevando a cabo una gran labor, ¿sí? Por detrás de todo esto. Y la verdad que, Adriana, es la segunda vez que tengo la oportunidad de trabajar contigo. Primero como expositor o dando una ponencia, y ahora estando como coordinador. Como verás, soy poco de hacerme esperar en la respuesta. Voy directamente al hueso, como decimos acá en Argentina. Muy bien. Adriana, muchísimas gracias, la verdad. A ustedes. Formidable lo tuyo. Bueno, tenemos la presencia del doctor César Kalasic Rosales, quien es médico del deporte y ejercicio de Clínica MEDS, médico de la Unidad de Medicina Deportiva de Pontificia de la Universidad Católica de Chile, médico de fútbol formativo, Cruzada de Sociedad Anónima Deportiva, y presidente de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, con el tema 65 años de la Sociedad Chilena en Medicina del Deporte. Soch Medel. Doctor. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a Fabio, que nos conocemos hace algunos congresos.
y realmente es un honor y les quiero agradecer muchísimo en nombre de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte la invitación y poder contarles algunas cosas que han sido de una de las sociedades más antiguas de Latinoamérica, pero que por distintas circunstancias es harto más nueva, digamos, en el ámbito de la medicina del deporte. Por lo tanto, voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien? Súper. Bueno, les quería contar, como les decía, que cumplimos 65 años y somos una sociedad, digamos, científica que ya ha llevado a cabo 65 congresos en Chile, 64 años de la revista Archivos de Medicina del Deporte, y actualmente tenemos 257 socios activos en esta sociedad, pero en nuestras redes sociales alcanzan alrededor de los 5.000, digamos, participantes en las cosas que nosotros posteamos. Y bueno, nuestra sociedad alberga a médicos, a kinesiólogos o fisioterapeutas, a fisiólogos, psicólogos deportivos, a nutricionistas, y por lo tanto hace algunos años hemos ido desde al principio de la sociedad, era más fisiólogo y profesor de educación física, y luego se viró hacia la traumatología deportiva durante muchos años, y en los últimos años más hacia la medicina del deporte propiamente tal. Aquí hay algunas revistas de las cuales hay algunos registros que encontramos por ahí del año 78, del 95 y etcétera, y actualmente hace un par de años ya nuestras versiones son online. Tenemos muchos congresos, como les decía, casi, digamos, esta sociedad partió con un congreso, por lo tanto, esos son algunos de los últimos que hemos tenido. Aquí les presento algunos past president, digamos, algunos destacados médicos del deporte, médicos cardiólogos que se han dedicado a la medicina deportiva, traumatólogos del deporte de los últimos años. El que está en la esquina abajo es el doctor Álvaro Reyes, que con 90 y tantos años sigue trabajando en Colo-Colo, y es un referente past president de hace muchos años atrás. En la esquina superior, uno de los traumatólogos del deporte en Chile que más contribuyó, curiosamente, a la medicina del deporte, a que haya surgido la medicina del deporte como tal en vez de la traumatología, el doctor Fernando González, que tristemente falleció hace 3 años en Uruguay en un accidente muy lamentable. Les cuento por qué les decía que somos un poco nuevos en esto, pese a los 65 años, porque la verdad es que recién en el 2018 la Comisión Nacional Autónoma de Especialidades Médicas del Colegio Médico de Chile nos ha acreditado como especialistas, cosa que antes no ocurría. Y así como algunos pocos formamos una comisión que evaluó los currículum de otros colegas, y finalmente en este momento somos 31 especialistas en medicina del deporte o médicos del deporte propiamente tal. Entonces, como verán, somos muy poquitos los médicos del deporte. Kinesiólogos del deporte hay otros tantos, psicólogos deportivos, nutricionistas deportivos también hay, y cada uno tiene sus sociedades además aparte. Les quiero contar un poco lo que ha pasado en el último año, que ha sido en parte de la gestión a la cual me ha tocado presidir y que justo tocó en un momento bastante álgido para el país, en el cual en octubre del año pasado un estallido social, el cual actualmente hace pocas semanas hemos votado para crear una nueva constitución, y eso, bueno, tuvo algunas repercusiones en la sociedad.
Luego, en marzo, vino el famoso COVID, en la cual muchos de los colegas se dedicaron a la pandemia misma, a servicios de urgencia, a estar en la contingencia, a los cuales admiramos mucho también porque se han sacrificado bastante. Y hubimos algunos otros que nos dedicamos a la gestión e intentar volver al deporte desde ahí. Nuestro congreso, en una primera instancia, se suspendió por primera vez en su historia, pero luego lo revivimos en agosto para que sea online, ¿ya? Y así como les contaba, Chile entró en cuarentena y en el fondo el directorio de la sociedad se dedicó a generar distintas instancias de promoción de la actividad física en confinamiento y, digamos, contribuimos a nuestras redes sociales con algunas recomendaciones de actividad física en relación al aislamiento, al confinamiento. Hicimos una campaña de socio activo en el cual se presentaron muchos socios mostrando lo que estaban haciendo en confinamiento, lo cual fue muy, muy entretenido. Y los directores del directorio de la sociedad también hicimos algunos videos explicando los beneficios de la actividad física. Y apenas el deporte paró, nosotros intentamos, digamos, aportar a cómo debería volver el deporte en una época de COVID, de aislamiento, de confinamiento, y luego de la liberación de las cuarentenas, en qué condiciones debíamos volver. Y así como participamos en mesas del gobierno, en la cual contribuimos a elaborar las bases con las cuales el gobierno empezó a abrir a los distintos deportes, el deporte profesional primero, olímpico, y luego ya empezó a liberar otras instancias. Y ahí en esa mesa del deporte en que se discutían distintas cosas, el Ministerio del Deporte ejecutaba con normas y nosotros contribuíamos igual, y se unían el Ministerio del Deporte con el Ministerio de Salud para hacer resoluciones oficiales que permitieran el deporte en forma escalonada. Es así como contribuimos a distintas normas y protocolos, al Comité Olímpico y a otras, y a los deportistas de alto rendimiento, digamos, y en el fútbol profesional. Y así como nosotros participamos en protocolos, desde abril hacia adelante, a los entrenamientos primero y luego a la competencia, que finalmente esta comenzó a fines de agosto, en los cuales aún yo sigo participando como encargado o coordinador nacional de los protocolos sanitarios del fútbol chileno, que nos permitió volver en agosto con una serie de condiciones que los clubes aceptaron. Es así como suspendimos el 16 de marzo, reiniciamos el 29 de agosto, con reglas muy claras para los jugadores y a los equipos, para las concentraciones, el transporte, el partido mismo, y eso la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte fue el encargado de hacer que los protocolos funcionaran. Y así que ahora estamos presentes en todos los estadios, en todos los eventos, en entrenamiento, en toma de exámenes, etcétera, los cuales nos permiten marcar una presencia como sociedad, como garante del cumplimiento de los protocolos. Por lo tanto, nos convertimos en una bolsa de trabajo a más de actualmente 90 profesionales que estamos fiscalizando, y actualmente la semana pasada comenzó el fútbol femenino y va a comenzar el fútbol joven. Y así como contribuimos a la discusión si se usaba o no mascarilla para hacer deporte, por ejemplo, nosotros el director de la sociedad estuvo de acuerdo que el deporte, si se practica al aire libre, debe ser sin mascarilla, y contribuimos a que esta norma nacional fuera así. Asimismo, hemos publicado un artículo en mayo en la revista chilena de pediatría, en la cual hacemos orientaciones con respecto a recomendaciones para retornar la actividad física al deporte de niños una vez que los colegios vuelvan a funcionar, que todavía no han vuelto en Chile.
Avanzamos también en la construcción de una nueva página web, que era una deuda que teníamos hace tiempo con nuestros socios, y finalmente la logramos en agosto de este año. Hemos también participado en protocolos de rehabilitación con respecto a aquellas personas que van a sufrir COVID-19 y que se logren rehabilitar. Y asimismo, hemos patrocinado muchas actividades científicas del deporte, posgrados universitarios, cursos de extensión, webinars, congresos y simposios, que nosotros los promocionamos en nuestras páginas web y redes sociales. Y finalmente, ahora en octubre logramos finalmente hacer el 65º Congreso, en las cuales invitamos a algunos amigos argentinos, y en la cual este es el directorio finalmente del 2020, un grupo bien entusiasta y amantes de la actividad física y el deporte, que hemos permitido, creo, aprovechar este momento difícil para todos y lograr contribuir a la sociedad en su conjunto de colocar al deporte y la actividad física como pilares en una sociedad. Y esperamos seguir trabajando para que eso continuemos por más de 65 años más. Así que les agradezco muchísimo su invitación y la atención. Bueno, doctor César Kalasic, la verdad que muy buena su ponencia. Agradecemos, por supuesto, la participación y remarcarle que su rol en el mismo es considerado por el comité organizador de suma importancia, al igual como lo fue con el doctor Luis Parrilla, al igual como lo fue el doctor Felipe Gómez Ballestero, y al igual como van a ser los dos los doctores que van a exponer en este momento. Pero bueno, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría hacer una pequeña pregunta, ya que tocó temas de bastante importancia. Y bueno, creo que para mí sería importante preguntarle, en primer lugar, cómo fue el proceso de las reuniones con el gobierno y la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte. Fue un encuentro que... Sí, bueno, ahí en general, cuando ya se estaba haciendo, ya llevábamos más de 100 días con el deporte digamos, en detención, y cuando veíamos que en realidad el fútbol quería comenzar, en una época complicada en que nuestras cifras en la pandemia todavía seguían subiendo, buscamos a distintos actores del gobierno a través de distintos contactos, y empujamos un poco para que la sociedad sea llamada a integrar esta mesa, que en un principio la verdad que funcionó bastante bien, se lograron cosas importantes, y luego con el correr de los meses ya, digamos, cada uno adquirió un rol independiente, digamos. Pero fue a través en realidad de que vimos la necesidad de que haya un referente técnico en las decisiones del gobierno, que a veces con si bien el personal que tiene, por ejemplo, el Ministerio del Deporte en cuanto a la medicina del deporte o la ciencia del ejercicio es importante, hay referentes importantes, el Ministerio de Salud, por ejemplo, no lo tiene. Por lo tanto, creíamos que juntando el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud, que la sociedad podía contribuir en eso. Por lo tanto, la verdad que nosotros empujamos fuertemente para estar en esa mesa igual. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Lo invito a permanecer en la sala para poder escuchar a los demás doctores que van a exponer su tema, y luego, como venía explicando, hacer una pequeña mesa redonda de preguntas. Fabio, ¿alguna acotación? No. Saludo César, querido. Y bueno, hola José, Hola. el presidente de la Confederación Panamericana. Un abrazo enorme, José, un abrazo enorme. Hola, ¿qué tal? Un placer muy grande estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Doctor, antes de comenzar voy a hacer su presentación. Disculpe que lo interrumpa, pero voy a hacer su presentación, doctor.
Muy bien, tenemos ya en presencia de todos los participantes al doctor José Kawasoe, que es médico especialista en cardiología y medicina del deporte. Por supuesto, es presidente de la Confederación Panamericana de Medicina del Deporte y tesorero de la Federación Internacional de Medicina del Deporte. Y el tema de su ponencia es Historia de Copamade y FIMS. Bueno, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Sí, Perfecto. muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer muy grande estar con ustedes aquí en el Congreso Argentino de Medicina del Deporte y tener la oportunidad de ver, aunque a una distancia muy larga, unos amigos muy queridos como ustedes. Bueno, me pidieron para hablar con ustedes acerca de la historia de la medicina del deporte, de la Federación Internacional de Medicina del Deporte y también de la COPAMED, de la Confederación Panamericana de Medicina del Deporte. Bueno, regresando un poco en el tiempo, podemos empezar por los primordios de la historia de la medicina del deporte. Por ejemplo, en China, 2500 años antes de Cristo, había ya programas organizados de ejercicios para la promoción de la salud. Y también data de, la fecha es aproximadamente 1550 antes de Cristo. Un médico, un doctor hindú llamado Susruta del Imperio Mughal, escribió un documento que se quedó registrado. En este documento, él describía el diagnóstico del diabetes por la glicosuria, pero cómo lo hacía en 1550 a.C. No era con las maquinillas, las fitas reagentes, pero ellos en aquella época se conocía la glucosuria, pero había dos formas de medirla, probando la orina o utilizando hormigas. Él hizo la observación que cuando estos pacientes con glucosuria eran tratados con ejercicios físicos, entonces esto no más ocurría de juntar hormigas en torno de la orina de ellos. Entonces, el ejercicio empezaba a ser utilizado como cofactor de tratamiento en pacientes con glucosuria junto con una dieta restrictiva. Y los ejercicios recomendados eran básicamente el entrenamiento militar de aquella época. Este es el primer registro escrito que hay acerca de la utilización clínica del ejercicio físico. Bueno, históricamente también en la Grecia antigua fue construido un hospital cerca de Atenas, que entre otros sectores tradicionales de los hospitales generales, como el sector quirúrgico, las enfermerías clínicas, un anfiteatro, contaba también con un gimnasio de deportes, mostrando muy claramente que desde aquella época ya se utilizaba, ya se valoraba la utilización del ejercicio también como un instrumento de promoción de la salud. En el periodo griego también, ustedes conocen bien Asclepio o Esculapio para la grafía romana, es el dios de la medicina, y también Platón, hijo de Taranto, fueron algunos personajes que ayudaron a establecer también el ejercicio físico hace mucho tiempo como un instrumento capaz de también hacer la promoción de la salud. Asclepio ya conocía en 800 a.C. la relación entre mente y cuerpo en el tratamiento de las diferentes enfermedades. Y también, según los griegos, había la armonía entre los 4 componentes, los 4 que llamaban de humores del cuerpo humano, los 4 humores que representaban el aire, el fuego, la agua y la tierra. Y la armonía entre
4 humores del cuerpo era un importante factor de salud para los griegos. Y también ellos, desde aquella época, ya consideraban el ejercicio como una excelente terapia para recuperar la armonía que era perdida con las enfermedades. Entonces, el ejercicio ayudó a construir un cuerpo perfecto, lo que ellos en aquella época consideraban como un templo ideal para los dioses griegos. Y entonces, los Juegos Olímpicos empezaron así, como una fiesta religiosa en honor a Zeus, que era el dios de todos los dioses griegos. Después, en el periodo romano, con Celsius y Galeno, por ejemplo, ellos empezaron a hacer algo como un principio de prescripción de ejercicio. Ellos ya consideraban que el ejercicio era un factor de tratamiento de algunas enfermedades. El factor biopsicológico de las enfermedades ya era reconocido y la intensidad ideal de ejercicio empezó a ser determinada. Entonces, ellos, los romanos, fueron los primeros que introdujeron el concepto de dosis para el ejercicio físico. Una dosis con una duración, con una intensidad aproximada. Naturalmente era una prescripción muy rudimentar, pero era el principio de la dosificación del ejercicio físico. Bueno, en la era moderna, desde los 1800 hasta el 1900, hubo algunas situaciones muy importantes, como 1813 fue fundada el Instituto de Gimnasia en Suecia. 1859 la educación física se vuelve obligatoria en Italia desde el 1859. Algunos años después, 1883, Speck, un alemán, construyó el primer ergómetro en Alemania, y vamos a ver el ergómetro en el próximo diapositivo. En 1896, todos ustedes saben, empezó los Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas. En 1899, Henschen describió el corazón de atleta. Él fue este fisiólogo, fue el primero que reconoció que el corazón del atleta tenía características diferentes de los corazones de otras personas comunes, por así decir, y él empezó a describir que la frecuencia cardíaca, por ejemplo, era más baja y probablemente el corazón era más fuerte. Entonces, este fisiólogo fue el primero que hizo la descripción del corazón del atleta en el siglo retrasado, en el siglo XIX, en el final. Este es el ergómetro de Speck, fue el primero ergómetro que se describió y marcó el comienzo de las ciencias del deporte, permitiendo la correlación de variables fisiológicas con el ejercicio físico. Entonces, Speck fue el primero que empezó a estudiar las respuestas cardiovasculares con intensidades diferentes de ejercicios físicos en el siglo XIX. Bueno, en el final del siglo XIX también tuvimos el inicio, empezaron los Juegos Olímpicos de la era moderna, 1896, en Atenas, y a la izquierda es el barón Pierre de Coubertin, que es el padre de los Juegos Olímpicos modernos. Bueno, en el siglo XX, 1911, un laboratorio de fisiología fue presentado en la ciudad alemana de Dresden.
1812, la primera Asociación Nacional de Medicina del Deporte es fundada, precisamente la Asociación Alemán de Medicina del Deporte. 1913, Malwitz, un alemán también, recibió el título de deportólogo, es considerado el primer deportólogo de la historia de nuestra especialidad. 1917, la primera escuela de educación física fue fundada. 1924 se creó la primera revista de medicina del deporte también en Alemania. Y finalmente en 1928 la Federación Internacional de Medicina del Deporte fue fundada en St. Moritz, en Suiza. Vamos a ver aquí, tenemos el primer instituto de medicina del deporte en la ciudad de Dresden, en Alemania. Aquí es la sede de la primera Asociación Nacional de Medicina del Deporte, la Asociación Alemán de Medicina del Deporte. Este es Malwitz, que en 1913, en una ceremonia en el estadio de Berlín, él fue presentado como médico del deporte por la primera vez en la historia. Y Holman, un fisiólogo también muy conocido, lo considera el primer especialista de nuestra área de actuación. Y finalmente, en febrero de 1928, durante los Juegos Olímpicos de Invierno en la ciudad suiza de St. Moritz, fue fundada la Federación Internacional de Medicina del Deporte. Y por muchos años y hasta hoy, la Federación Internacional de Medicina del Deporte funciona como un brazo médico del Comité Olímpico Internacional, que tiene sí su comisión médica, pero la FIMS, la Federación Internacional de Medicina del Deporte, siempre estuve muy cerca de la comisión médica del Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico es el comité ejecutivo de la Federación Internacional. Nuestro presidente, Fabio Pigozzi, de Italia, y yo soy actualmente el tesorero de la Federación Internacional. Bueno, la Copa MED, la Confederación Panamericana de Medicina del Deporte, fue fundada algunos años más tarde, precisamente en 1975, durante los Juegos Panamericanos de la Ciudad de México, y tuve como primer presidente el doctor Mario Pini, y creo que ustedes conozcan también Eduardo de Rose, que fue después presidente de FIMS. Eduardo de Rose es un buen amigo de todos nosotros aquí, es brasileño de Porto Alegre, y hasta los presidentes Carlos D'Angelo de Argentina, Walter Frontera de Puerto Rico, Milton Pinheiro de la República Dominicana, Italo Monetti de Uruguay y Adrian Lord es el presidente pasado actual de Barbados. Este es el actual comité ejecutivo. Tenemos aquí Marcelo Sajuria de Chile, Daniel Sajillo de Uruguay y otros componentes muy distintos. Aquí Mauricio Cerrato de Colombia, que es el actual presidente de COSUMED, de la Confederación Sudamericana de Medicina del Deporte. Bueno, aquí tenemos la definición de salud por la Organización Mundial de la Salud, que fue hecha en 1947, según la cual la salud es un estadio de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades solamente. Bueno, ustedes conocen, creo, este artículo clásico del siglo XX, 1953, en la revista Lancet, en lo cual los cobradores de autobús fueron comparados con los conductores de autobús sedentarios. Es un estudio transversal. Fue observado que los cobradores que subían, bajaban varias veces por día las escaleras de los ómnibus, de los autobuses de 2 pisos, tenían una incidencia más baja de enfermedad arterial coronaria
que los conductores que permanecían sentados por todo el tiempo. Y también los carteros que caminaban o pedalaban varios kilómetros por día para hacer su trabajo, eran, por lo tanto, más activos durante el trabajo, tenían una incidencia de enfermedad arterial coronaria más baja que los funcionarios que se quedaban sentados todos los tiempos. Y también creo que ustedes conozcan también este estudio clásico en la área de epidemiología del ejercicio, estudio del profesor Paffenbarger, según lo cual el gasto energético semanal igual o superior a 2.000 kilocalorías estaba asociada a una menor mortalidad general. Estos son estudios muy clásicos en la área de epidemiología del ejercicio que fueron publicados en los años 70 y 80. Bueno, esto es en nuestro siglo 2002, esto es un estudio clásico también, según lo cual poco más de 6.200 hombres fueron divididos en normales y cardiópatas. Los normales en las barritas más claras y los cardiópatas en las barritas más oscuras. Todos estos fueron subdivididos en 5 quintis de acuerdo con su capacidad funcional. Entonces, de acuerdo con este estudio, aquí tenemos el riesgo relativo de mortalidad general. Tenemos que un cardiópata con buena capacidad funcional tiene menos de la mitad del riesgo relativo de mortalidad general que este individuo que es aparentemente saludable, pero tiene una capacidad funcional muy baja. Y todos nosotros sabemos, y sabemos que el sedentarismo es un problema muy grave, muy importante de nuestra sociedad moderna. Se estima, por ejemplo, que 5.3 millones de muertes ocurren anualmente atribuibles al sedentarismo. Esto fue un artículo que fue publicado en el Lancet en 2012 por ocasión de los Juegos Olímpicos de Londres. Y también este artículo fue publicado en 2016. El Lancet hizo también un otro suplemento especial por ocasión de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Hay una estimativa muy bien hecha metodológicamente, pero conservadoramente, que el sedentarismo cuesta al mundo por lo menos 67.5 mil millones por año. Es una suma muy expresiva. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué tan grande es el problema? ¿Será que nosotros estamos siendo capaces de ver el problema por lo todo o hay mucho más? La longevidad del hombre está mejorando progresivamente. Se estima que pueda llegar a los 140 en 2500, pero para el tercer milenio, para ahora, por lo menos para este siglo, se estima que ya ha nacido el hombre que va a vivir 115 años. Entonces, el objetivo de este siglo es ampliar la duración de la vida con una mejor calidad de vida también. ¿Y cómo se hace esto? Se puede hacer esto de forma muy vigorosa, pero sin perder la rigidez o la salud. Bueno, la medicina del deporte en el futuro próximo, en este siglo, se espera que también el rendimiento deportivo será cada vez mejor, pero demandando una salud óptima y un entrenamiento científico. La esperanza de vida humana alcanzará hasta 115 años de edad en este siglo. Y la medicina del deporte será ampliamente utilizada para promover la salud de las personas. Entonces, como mensaje final, tenemos que el deportólogo, todos nosotros, debe orientar a sus pacientes a una vida activa y con ejercicios para desarrollar una mejor salud, mejorando su calidad y duración de la vida. El hombre que va a vivir 115 años ya nació, está entre nosotros, es un niño todavía,
pero va a lograr esta cantidad de vida, pero con buena calidad de vida, gracias a la práctica regular de los ejercicios, y este es un papel de nosotros deportólogos. En el área deportiva, el deportólogo debe considerar que los progresos científicos en el rendimiento de los atletas deben respetar siempre los principios éticos y de salud. Entonces, trazando para la definición de la especialidad, según la cual la medicina del ejercicio y deporte abarca las áreas teóricas y prácticas de la medicina que estudian la influencia del ejercicio, del entrenamiento y del deporte en atletas, personas saludables y pacientes de todas las edades para actuar en la prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades crónicas. Este es nuestro papel en cuanto deportólogos. Bueno, este también es el papel de nuestras sociedades, de la Federación Internacional, de la Confederación Panamericana, de la Confederación Sudamericana de Medicina del Deporte y también de las asociaciones nacionales de medicina del deporte, como la Sociedad Brasileña, la Federación Argentina, la SOCMEDEP también, la Sociedad Chilena, y todas las que en las cuales trabajamos para hacer de nuestra especialidad una especialidad cada vez más fuerte. Bueno, creo que el tiempo se esgotó y me gustaría agradecer por la atención de todos ustedes y me quedo a disposición junto con el grupo para quedarme aquí para las preguntas. Muchas gracias a todos. Una vez más, un placer muy grande estar aquí. Bueno, doctor José, la verdad que fue un placer tenerlo presente en la primera jornada del Congreso Argentino de Medicina del Deporte, número 21 de FAMEDEP. La verdad, como recién le decía a los demás expositores, que queremos agradecerle enormemente por la participación desde el comité organizador, ya que es de suma importancia su presencia y su exponencia ha sido realmente muy enriquecedora. Ha dado detalles históricos realmente buenísimos. Yo tengo el dato, por ejemplo, doctor, que la Federación Internacional de Medicina del Deporte se llamaba Asociación de Medicina del Deporte Internacional. En el año 1934, en Chamonix, Francia, el presidente, casualmente de la asociación, era el doctor Latarjet. ¿Es así, doctor? Sí, claro. La Federación Internacional evoluyó mucho en los últimos años y tuve siempre miembros que tenían una historia muy cerca del Comité Olímpico Internacional. Por muchos años actuó como un brazo médico del Comité Olímpico Internacional, pero desde los años 70 y 80 se pasó a se preocupar también no solamente con el deporte de alto rendimiento, no solamente con el atleta, pero también con las calidades del ejercicio físico para la promoción de la salud. Entonces, a partir de ahí, se pasó a llamar la especialidad también de medicina del ejercicio y deporte. Perfecto, doctor. Excelente la respuesta. Muy bien, muy clara realmente la exposición. A mí que me encanta un poco toda la historia, realmente es un placer poder escuchar y aparte es la primera vez que hago su presentación y ha sido para mí realmente un honor hacer la presentación suya. Como por supuesto la de todas las personas que han expuesto en el día de hoy. Quiero volver a agradecer, por supuesto, doctor José, lo invito a quedarse porque vamos a hacer una pequeña mesa redonda. Tenemos un problema de conexión con el doctor Matsudo, por lo tanto, seguramente veremos si podemos organizarlo para otro día al doctor y exponer el tema que queda pendiente de hoy. Doctor Citá, ¿quiere agregar algunas palabras? Interesante la presentación el día de hoy, lo que se buscaba
era un poco poner en la mesa el rol del deportólogo, el rol del médico del deporte, y para hablar del presente siempre se tiene que saber mucho del pasado, porque como dice el dicho, el que no conoce su pasado no entiende nunca el presente. Así que creo que todos recordamos nuestros inicios. José, como un sabio y un corredor del mundo, nos pudo hablar de los inicios de FIMS y de Cosumet y de Copamede. Así que me parece que tenemos el desafío de acá para adelante. Hay una renovación de médicos en todos los países, como bien decía César. La medicina del deporte creció mucho, cada vez somos más. Nosotros también sumamos un montón de asociaciones, igual que Felipe. De golpe hoy tenemos representantes en todas las provincias del país, y eso es importante. Y en Cosumet, yo recuerdo que cuando estábamos en Río de Janeiro, recién se había sumado Paraguay, y después en Foz do Iguazú se sumó Bolivia, pero hubo un tiempo que no estaban, y todavía nos queda sumar a Venezuela. Pero bueno, creo que estamos en un gran crecimiento. Así que, ¿qué te parece, Felipe, lo que ves desde un poquito más al norte? Bien, 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 excelente. Saludos, José. Pues bien, yo creo que Saludos, el Felipe. tema es echarlo para adelante, y como mencionó, llevo 2 años como presidente, y mi meta es sumar más asociaciones, fortalecer, y también una de las metas que también ya le propuse a Colombia, hacer las alianzas, los intercambios de país, donde también podamos llevarse esa movilidad de especialidad. O sea, la importancia es seguir creciendo, seguir teniendo mucha incidencia, no nada más en los atletas de alto rendimiento, sino también en la población en general, donde promovamos la salud para que ellos puedan realizar y disminuir lo que es los sedentarios, ¿no? Yo aquí, una de mis metas también es incidir en las políticas públicas, tanto de la Secretaría de Salud y Educación, y alianzas con profesores de educación física, nutriólogos, todo como lo he estado haciendo hasta este momento, y de verdad me siento honrado y un privilegio estar aquí con ustedes, Fabio. Muchísimas gracias. Muy bien, muy buenas las palabras, doctor Citá. No, le quería dar la palabra a Rubén, que también tiene mucho por decir, y ha recorrido bastante el mundo, y bueno, es el vicepresidente de FAMEDEB y ha estado siempre, y para que por lo menos hoy nos dé. Ya sabemos que el día tuyo es el sábado, pero hoy nos tiene que dar un saludo. Muy bien, lo invitamos al doctor Argemi, por favor, y lo invitamos a decir unas palabras. Dale, Rubén. Bueno, hola a todos, buenas noches. Gracias, José, gracias a todos los amigos de América que nos han apoyado en este esfuerzo, que como jefe a Fabio con su gran esfuerzo y que todos hemos acompañado. Para nosotros es muy importante esta nueva revalorización de la FAMEDEB e integrarnos a América y al mundo desde una nueva etapa para nosotros. Así que nos acompañen en este momento es realmente gratificante, y en la cabeza de José agradezco a todos. La verdad que contar con estos amigos que siempre están cerca para darnos una mano siempre es muy importante. Así que felicitar a los organizadores, a Fabio en la conducción, y bueno, y seguimos todos para adelante para poder engrandecer a esta especialidad que todos tanto amamos. Así que gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Rubén, por tus palabras. Muy bien, yo quería casualmente agradecer a los participantes, en primer lugar, porque, como dije al inicio, por supuesto, sin ellos no se podría transmitir el mensaje que estamos llevando desde aquí, de la condición de vida saludable a otras esferas de salud y educación. Por supuesto, agradecer al doctor Incarbone, Oscar, y a la Universidad INCA la posibilidad de poder estar aquí presente con la plataforma, y a los auspiciantes que están siempre por detrás del Congreso de la Federación Argentina de Medicina del Deporte. Así que bueno, nos quedamos unos minutitos como para comenzar la mesa redonda. ¿Quiere hacer alguna pregunta, un aporte? Bueno, Fabio, ¿puedo hacer unos comentarios?
Primeramente, me gustaría saludarles a todos ustedes de FAMEDEP. Estamos viendo el esfuerzo que están haciendo ustedes para reactivar, para hacer cada vez más fuerte la Federación Argentina, que es una federación de medicina del deporte muy importante en nuestro continente. Y tuvimos en los últimos 2 años, en 2018 y 2019, y también el 17, 3 importantes eventos que fueron, por los casos en Brasil, el Congreso Panamericano, 17, el Congreso Mundial de FIMS, en 18, y el año pasado el Congreso Sudamericano en Foz do Iguazú. Y así tuvimos la oportunidad de tener juntos todos los amigos, todos los colegas que están trabajando por la medicina del deporte en nuestro continente. Y fue un placer muy grande tener todos ustedes. Rubén, un abrazo muy grande también. Todos ustedes que infelizmente no tuvimos la oportunidad de ver personalmente este año, y lo esperamos que en el año próximo, 2021, el Congreso Panamericano será en Brasil. Esperamos poder recibir todos ustedes. Un otro comentario es lo que habló Felipe. Es muy importante que la medicina del deporte, de ejercicio y deporte, sea vista como una cuestión también de salud pública. Lo que hacemos por nuestros pacientes, utilizando el ejercicio físico para mejorar su condición clínica, su salud, su calidad de vida, y también ampliar la duración de su vida, es muy importante. Y todos nosotros sabemos muy bien que la relación costo-beneficio es muy favorable cuando se habla de salud pública, pero hay que transmitir también cada uno de nosotros a las autoridades de salud de nuestros países para que se invista, para que se invierta más en este tema. Perfecto. Bueno, excelente el aporte, doctor. Muy, muy bien. Le voy a dar la palabra al doctor Serenich Ramón, que quería aportar unas palabras. Por favor, si le podemos desmutear. Está desmuteado, está desmuteado. Sí, yo básicamente lo que quería era simplemente felicitar a la organización del Congreso, felicitar al doctor Citá, a todos los organizadores, agradecer a Adriana Silver, como agradeció Manu también, que realmente es la segunda vez también que tengo la oportunidad de tener contacto y trabajar con Adriana, que la verdad que me parece invalorable su función y su aporte siempre. Resaltar la calidad de los expositores con la experiencia y la trayectoria que tienen, porque la verdad que todos los expositores que han hablado hoy y los que van a venir creo que son excelentes y que pueden aportar mucho. Y nada, eso solamente, y que le deseo el mayor de los éxitos a toda la organización del Congreso, porque la verdad que me parece fantástico que podamos reunirnos de esta manera e intercambiar entre nosotros conocimientos y experiencia entre todos. La verdad que, nada, un agradecimiento a todos y un aplauso a los organizadores. Y gracias por dejarme participar en esto. Nada más. Bueno, gracias Ramón. La verdad que con los brazos abiertos recibimos tu saludo, por supuesto. Y bueno, vamos a comenzar con unas preguntas de la mesa redonda, si le parece al doctor Fabio. Que comencemos, voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Se encuentra el doctor Parrilla por casualidad todavía? ¿Sí? ¿Está presente? Sí, sí. Bueno, doctor, en primer lugar agradezco enormemente haberse quedado hasta el final. Realmente es un placer de nuevo verlo nuevamente.
Y la pregunta sería, bueno, ¿cuál es el perfil que tiene nuestra especialidad bajo su directorio en la carrera de UBA? Bueno, es una pregunta que, como yo le decía, por ahí no tengo la respuesta total y me parece que estos son los ámbitos para que lo delineemos entre todos. Yo puedo tener una opinión y me parece que es interesante esto de el médico de cabecera de toda persona que hace cualquier actividad física y deportiva hasta llegar al alto rendimiento, el que no debería nunca desentenderse aunque alguien tuviera una lesión de rodilla en el devenir de su evolución hasta que vuelva a hacer actividad, sino que involucrarse, participar, consultar, buscar el mejor especialista, y así en cada una de las distintas especialidades. Pero bueno, vuelvo a repetir, el perfil lo tenemos que terminar de definir entre todos, porque si no uno quedaría cada uno con su verdad y no me parece. Y estos ámbitos, yo no me canso de agradecer que estos ámbitos sigan estando y que me hayan dado un espacio de 15 minutos para poder hablar de esto. Pero el perfil, yo siempre digo, miren, yo les cuento, la carrera, siempre le digo, no la dicto yo, la dictamos entre todos, entre los alumnos que vienen, los docentes y yo, que trato de amalgamar las cosas, pero sin ustedes no se puede. Entonces, ¿cómo voy a salir yo definiendo únicamente el perfil? Sí, les invito a considerar esa opinión y ver cómo podemos pulirla, doctor Pasos, me parece. Bien, excelente, doctor. Y una pregunta más Y una sería... cosita, doctor Pasos, me encanta esto, porque creo que hace 3 años que no hay un congreso de medicina del deporte. ¿Cuál fue el 20? Y ojalá podamos decir a qué día se hace este año el congreso, poder instalar que es una costumbre, todavía nos falta, entonces, pero desde definirnos y renombrarlos, me parece que a partir de ahí vamos a poder construir. Y ojalá no se interprete, no son meras palabras, uno vino acá a poner el corazón realmente, y ojalá podamos entre todos colaborar en construir al especialista del siglo XXI. Ya se nos fue un quinto, como es la quinta parte. Excelente, la verdad que clarísimo. Y bueno, casualmente esta mesa está destinada a una opinión también personal. ¿Por qué no? Escuchar lo que uno piensa, expresarse, decir cómo uno quiere que se forme un médico de esa forma, a qué apuntar, a qué destinar, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con que en la consulta nos preguntan ¿qué hace el médico deportólogo? Y a veces es tan amplia la respuesta que no tenemos una respuesta sencilla para poder dar. Y entonces Volvió eso el lleva... elefantito. Volvió el Exactamente, elefante. tal cual. Entonces la siguiente pregunta sería, casualmente, ¿qué pretendemos que nuestra especialidad tenga? ¿Me podés repetir? ¿Y qué pretendemos que nuestra especialidad tenga, no? ¿Qué le haría falta o qué piensa usted? Y esta pregunta también va destinada al doctor Felipe, al doctor José, y por supuesto también al doctor César Kalasic, a ver qué nos puede explicar un poquitito. Sí, yo le daría la palabra a los colegas que no han hablado y que digan. Me parece que a mí ya me abuso de su tiempo, es más de lo mismo, diría. Perfecto, doctor. Se agradece. Bueno, A ver, César. Sí, bueno, si me permiten, bueno, nosotros actualmente estamos en un proceso en la cual en este minuto habemos algunos especialistas que hemos sido acreditados por un comité de especialidades médicas, pero aún no estamos considerados especialistas por el Ministerio de Salud propiamente tal para que en el fondo podamos ser destinados como médicos del deporte. Y por lo tanto hemos estado formando el perfil en este año también en un comité con colegas bien destacados. Y entonces hemos establecido distintas cosas en el perfil, en el sentido de que tenemos una mirada, como decían ahí, de salud pública muy importante, en el cual podamos promover la actividad física como
un medio necesario para alcanzar la salud. Eso por un lado, en fondo, la prescripción de ejercicio y distintas otras políticas para llevar a cabo eso. Luego, en la persona físicamente activa, cómo los manejamos desde la evaluación, desde la prevención, desde el manejo de las lesiones y desde una mirada también del trabajo multidisciplinario con las demás, tanto con las otras especialidades médicas como con las otras profesiones, que para nosotros el trabajo en equipo es clave, ahí con eso. Y luego tenemos otro perfil ya hacia el atleta de alto rendimiento o el atleta competitivo, en el cual igual desde la evaluación fisiológica avanzada hasta el manejo, incluso desde la interpretación hasta del electrocardiograma y del uso de la ecografía musculoesquelética como parte esencial del manejo. Por lo tanto, es una mirada muy integral que tenemos, que abarca desde lo básico y desde la actividad física básica o la promoción de la salud hasta el manejo del atleta de alto rendimiento y un rol en políticas públicas, que nosotros creemos que el impacto que podemos generar en eso es bien importante, y tengo el sueño de que en la nueva constitución, que en este caso estamos en Chile, logremos imprimir este tipo de cosas para poder generar más salud a través de la actividad física. Y creo que es esa mirada integral que yo veo acá, que conversamos y en las ponencias que veo, es parte esencial del corazón de lo que nosotros hacemos. Y creo que tenemos que seguir en esa misma línea. No pude con mi genio. Sí. Vi recién una pregunta, una persona que decía cómo llegar a los chicos con discapacidad. Es una muy buena pregunta. En uno de los slides que yo puse vieron que había una persona con baja visión corriendo con un compañero. Nosotros tenemos dentro de la carrera incluido todo un módulo para el deporte y la actividad física en personas con discapacidad. No sé, las estadísticas argentinas, yo creo que estamos en un 10 o 12% de personas con discapacidad. Y resulta que muchas veces no tenemos médicos que trabajen con ellos porque no son del área, quizá de la discapacidad. Les cuento solo una anécdota. Un día estábamos corriendo como ese muchacho que corría con su acompañante. Estábamos en el Instituto de Rehabilitación haciendo un trabajo práctico. Estábamos con el entrenador y un muchacho corredor que no veía. Entonces lo paró el entrenador, gastaron algunas bromas muy típicas que se hacen entre ellos, y de golpe le empezaron a preguntar mis alumnos al profesor, ¿no? ¿Y cuánto corre? ¿Cómo se alimenta? A la quinta pregunta, el corredor lo tiró del brazo al querido Pocho Ramírez, que era el entrenador, y le dijo: Pocho, dígale a los doctores que yo no veo, pero los escucho, me pueden preguntar a mí. Con esto digo, qué lejos a veces estamos de percibir a la persona con discapacidad como si no fuera nuestro territorio. Y este año también, con unos chicos que hacían atletismo, que no nos veían, me contó un chico que se golpeó, fue a una guardia médica y nadie lo quería, tenía un golpe en la cabeza, pero claro, todos se hacían problemas, no sabían cómo abordarlo porque no veía. Y en realidad tenía el mismo tipo de traumatismo que podría tener una persona que veía. Y el muchacho, el corredor, nos preguntó: ¿por qué los médicos nos tienen miedo a los ciegos? Digo, como para saber a veces qué lejos estamos. No quisiera hacer un debate, por favor, de esto, sino contar a veces cuántas cosas se nos escapan y cuántas cosas podríamos agregar. Uno de la comisión directiva que integra con nuestra de las especialidades es el médico de los Pumpas, que es la selección de rugby de personas con discapacidad. Y me parece que es otra vertiente más en la que también tendríamos que pensar que también son nuestros. No tiene muchas veces quien los asista. Perdón, prometo no hablar más. No, excelente. Bueno, doctor Citá, creo que es hora de dar un cierre al día que ha sido realmente magistral, con todas las presentaciones, con todos los participantes. Realmente muy feliz de todo el equipo de FAMEDEP, por supuesto, por
por tanto expositores realmente de gran detalle, ¿no? de historia en lo que es la especialidad médica. Así que bueno, Fabio, te dejo unas últimas palabras. Perfecto. Bueno, primero que terminó el primer día, por suerte, salió todo bien. Empezamos con el día más corto. A partir de mañana las jornadas son más largas y en vez de hacer lo más difícil al principio y lo más fácil después, nos vamos subiendo en complejidad, ya que el último día es una maratón. Pero bueno, agradecido, pero más que nada, lo más importante ahora es lo que tiene que ver con nuestra identidad también, es que no tenemos el Día del Deportólogo. No existe en la Argentina el Día del Deportólogo. No sé si José a nivel de Brasil tiene un Día del Deportólogo o en Sudamérica no hay. No sé si tienen Día de Deportólogo. Hay día de todas las especiales médicas menos el deportólogo. Y bueno, nosotros nos propusimos en este congreso, siendo argentino y sabiendo lo que genera en Argentina preguntar y elegir una fecha, bueno, hoy era el día de presentar fechas alternativas que pudiéramos elegir nosotros como la fecha que nos va a representar. Sí, lo vamos a hacer por elección de los deportólogos del país. Ahí Manuel le va a decir cuáles son las fechas propuestas. Y tenemos desde mañana hasta el viernes a la noche tiempo para votar los médicos deportólogos. El sábado diremos cuál fue la fecha elegida y continuaremos con el trámite pertinente a donde corresponde. Así que, Manuel, si querés ya cerrar vos y comentar cuáles son las fechas propuestas. Bien, perfecto. Concluyo con lo que acaba de decir Fabio, si me permiten de nuevo compartir pantalla. Compartiré casualmente donde figura el correo, ¿sí? Esto es así, a medida que vayan ingresando las fechas propuestas por cada uno de ustedes, estas mismas van a ser cargadas a un formulario Google, ¿sí? Porque estamos viendo que hay muchos, por supuesto, participantes que están enviando sus propuestas y que muchas se repiten, por lo tanto vamos a hacer lo siguiente, vamos a armar un formulario Google con todas las fechas específicamente. Luego eso va a ir a votación, que va a ser, recuerden, el día sábado. Vamos a enviar por mail, todos los mails que vayan llegando van a ser reenviados con el formulario correspondiente, así ustedes pueden emitir la fecha que consideren representativa para ustedes y de acuerdo a la fecha que haya ganado específicamente, entre todo lo que le hayan sugerido, se hará por supuesto, el sorteo de los 4 años que se está realizando a través de esta propuesta de 4 años FINS, de asociación de 4 años FINS. Voy a ir hasta el final, así directamente puede estar el... ¿Querés decir más o menos cuáles son las fechas que tenemos? Las fechas, sí. Las fechas, por supuesto, tenemos el natalicio del doctor Ricard, tenemos la fecha del primer consultorio médico de medicina del deporte, tenemos la fecha también de la creación de FAMEDEP, tenemos la fecha también por el 21 Congreso argentino de la Federación Argentina de Medicina del Deporte. También tenemos la fecha del deceso del doctor Leveroni. Y bueno, y así se van sumando cada vez más fechas, pero bueno, lo interesante de esto es que puedan realmente investigar un poco de la historia para que realmente sea algo que sea muy representativo de cada uno y que lo sienta de esa manera. Esto es a votación de todos y creo que siempre va a ser todos los actores y todos los sucesos históricos van a ser muy bien recordados. Simplemente vamos a tener un día para conmemorar nuestra especialidad y no por eso vamos a dejar de lado, por supuesto, todos los acontecimientos, sucesos y profesionales que tuvieron gran participación
en la historia de la medicina del deporte en la Argentina. Nada más, con eso creo que puedo concluir. Y bueno, agradecido eternamente, Fabio, a vos, a todos los colegas de FAMEDEP por darme la oportunidad de estar presente coordinando esta primera mesa. Sin dejar de lado, por supuesto, agradecer al doctor Cayetano Belomí, que ha sido formador de la carrera, y la verdad que siempre está presente en cada espacio que yo llevo adelante. Por supuesto, a la mayoría de los participantes también, colegas, nutricionistas, psicólogos, profe de educación física, kinesiólogos, que han hecho realmente muy ameno a través de sus respuestas a través del chat. Así que bueno, por mi lado, muy agradecido. Creo que ya he completado mi formación completa. Bueno. Perfecto. Bueno, lo esperamos mañana a todos. Mañana comenzamos tempranito. Todos tienen el programa, hay cosas que nos preguntan, lo hemos pasado todo. A las 18 horas comenzamos con la primera mesa. Son 4 mesas de 1 hora, donde vamos a tocar temas inherentes a la pediatría y a la pediatría deportiva. Así que, amigos, empieza. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, total. Gracias. Gracias, Felipe. Adriana. Excelente. Un placer. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, un honor. Muchas gracias por estar.